Muy buenas noches, estimada audiencia del periódico regional independiente Los Andes. En esta ocasión les traemos una edición especial del programa Destino Político para que ustedes estén enterados de todo de cara a las elecciones de este 9 de febrero. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Gustavo Ich. Él es consultor político y experto en comunicación electoral, así como docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de la mejor información de la zona centro del país. Su servidor en esta noche será quien les habla, el licenciado Iván Menes Aguirre. Y comencemos. Doctor Ich, muy buenas noches, un gusto tenerlo por aquí. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Doctor, cuéntenos rapidísimo, usted quién es, cuál es su área de expertise, su trayectoria en el sector público, en el sector privado, para que la ciudadanía lo conozca muy brevemente. Bueno, soy consultor político con 31 años de experiencia. He trabajado en campañas electorales y de gobierno aquí en Ecuador. He sido parte de equipos también de gobierno, de comunicación de gobierno o de campañas electorales en Argentina, en Uruguay, en Chile. Aquí también soy docente del área de comunicación estratégica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, entremos en materia. A rasgos generales se avisora un escenario con dos tendencias que están marcadas en esta elección. Sin embargo, cabe la posibilidad también, aunque remota, de que exista una sorpresa, una tercera opción. ¿Es así? ¿No lo ve usted así? Cuéntenos cómo ve a breves rasgos el panorama general de esta elección. Sí, me parece que la tercera vía no está dentro de los 14 binomios que están también compitiendo en este proceso electoral. Creo que sí puede darse una sorpresa, lo cual efectivamente es una apuesta bastante delicada, en el sentido de que no es lo más probable, pero siempre en política podría ocurrir. Esa expresión se generaría a través de, por ejemplo, de una segunda vuelta electoral, porque se ha publicitado muchísimo la idea de que la distancia entre el candidato presidente y la candidata de la Revolución Ciudadana ya permitiría un triunfo en primera vuelta. Entonces la sorpresa no sería una tercera vía, es decir, alguien que proceda de los 14 binomios que están totalmente rezagados, sino de que se gane en primera vuelta, o otro escenario, que haya una segunda vuelta, porque esa distancia entre los dos principales candidatos no es tan grande como se cree, porque todavía existe un porcentaje de votos indecisos o de votos blandos que podrían cambiar el escenario. Y un tercera posibilidad, un tercer escenario, aún más sorpresivo, pero no del todo improbable, es que quien tome el primer lugar en esta campaña sea la candidata de la Revolución Ciudadana. Insisto, este es el escenario más complicado, el menos probable. Doctor, ¿por qué cree que ambas candidaturas que a priori puntean en esta elección están proyectando esta imagen de ganar en una sola vuelta? Esto ya lo hemos visto en elecciones pasadas con la Revolución Ciudadana, de que ha insistido con el mensaje de ganar en una sola vuelta, pero no ha funcionado. ¿Por qué cree que el gobierno también está apostando por esta idea? Por generar confianza precisamente en los sectores de la ciudadanía que todavía no han tomado una decisión sobre cuál de las dos propuestas, cuál de los dos personajes, candidatos, va a tener su apoyo. Siempre esta estrategia de pretender posicionar un triunfo en primera vuelta obedece más bien a una inseguridad por parte de la fuerza política que lo esté proponiendo, porque son conscientes de que pueden tener un revés en la elección. Siempre técnicamente cuando el triunfo es seguro, más bien la recomendación es de que se manejen las cosas con mesura, con calma, con inteligencia, y no se generen estas burbujas de comunicación que lo que hacen es distraer a la opinión pública, mirar hacia las otras candidaturas,
repensar una decisión que pueden haber tomado días atrás, pero que, como digo, pueden estar en el porcentaje de votos blandos y cambiar su decisión el día de las elecciones. Es conocido que aquí en el Ecuador, el último día de las elecciones, más del 60% se pronuncia, bien sea por el candidato que ya previamente había elegido, pero dentro de ese porcentaje hay también un capital político importante entre indecisos, entre gente que no contestó las encuestas con la verdad, es de lo que se establece a través del llamado voto vergonzante. Hay un nivel de indecisión que puede terminar o por anular su voto o por ese mismo día, el día de los comicios, decidirse entre las dos propuestas. En virtud de lo que usted nos dice, ¿cree que en realidad hay una inseguridad por parte de ambas candidaturas respecto a su votación? A ver, yo creo que por lo que he visto no es la candidata de la Revolución Ciudadana la que ha estado manifestando esto, o al menos si es que en algún momento lo hizo, no ha continuado con esa lógica. Me parece que de partida en estas elecciones y sobre todo en el tramo del último mes, este es un ejercicio de estrategia política, publicitaria, insisto, para fortalecer la cohesión alrededor de un voto duro y que no hayan sorpresas en quien cree que tiene asegurado el triunfo. Si vemos lo que ha ocurrido en los meses anteriores, hay que entender que las dimensiones de la candidatura del candidato presidente son sumamente más fuertes y más inequitativas que la de los 15 binomios restantes, ¿no? Incluido el de la candidata González. Porque en esta elección ha ocurrido durante más de un año que el candidato presidente se ha dedicado y de manera implícita e indirecta a estar en campaña permanente. Ha estado siempre al filo de la vigilancia del Consejo Nacional Electoral o del contencioso electoral, pero al acceder a todo el aparato de gobierno, que es inmenso a través de ministerios, viceministerios, subsecretarías, etcétera, estamos hablando de que tiene un capital político enorme con el cual no pueden competir ni en infraestructura ni en recursos económicos ni con quien está ejerciendo el cargo de mandatario. Hemos visto que esto ocurre en otras elecciones. Aquí en el país ha pasado con alcaldes que buscaban la reelección, asambleístas que buscaban la reelección, presidentes que buscaban la reelección, y siempre se ha señalado que eso es realmente un procedimiento que debe ser sancionado, porque una cosa es tener un control de recursos, de infraestructura, de equipo humano a disposición, y otra cosa es empezar una campaña electoral sin esa ventaja. Doctor, parece que para esta elección se ha exacerbado el clivaje entre el correísmo y el anticorreísmo, algo que parecía que se iba superando como país, la polarización, porque si recordamos la elección pasada, Daniel Noboa no llega a segunda vuelta con un discurso polarizante, sino más bien uno conciliador. En ese sentido, ¿por qué cree que de un tiempo a esta parte ha resurgido esta polarización? Porque es movido por grupos de interés. Si uno mira en retrospectiva, es tal como usted lo señala, la polarización en el país no es generalizada. Es además por esa razón que usted tiene más candidatos de más fuerzas políticas, de más movimientos que compiten en elecciones, sean elecciones seccionales o nacionales o legislativas. La falacia, porque es una falacia, de la polarización en el país entre correísmo y anticorreísmo se ha utilizado de una manera maniquea, se ha manipulado a la opinión pública, empezando por encuestas que casi desde hace un año empezaron con algo que es antitécnico y yo diría que también es antiético. Es decir, preguntar, cuando se declara ya oficialmente el calendario de las elecciones y media o un periodo para que eso formalmente inicie, no es técnicamente y éticamente lo
lo que debería ocurrir cuando las encuestadoras enseguida empiezan a generar estudios de opinión pública con una papeleta que ni siquiera está todavía integrada en firme, con candidatos que son personajes que bien podrían no estar en la contienda electoral y le preguntan al ciudadano si las elecciones fueran el día de hoy, por cuál de ellos votaría. Ahí empieza este trámite que sigue repitiéndose constantemente con nuevas encuestas publicadas, con gente que opina en medios de comunicación a favor de una de las tendencias y que se están posicionando en el imaginario colectivo porque de una manera indirecta se le está diciendo a la gente otras opciones no tienen posibilidad. Primero, democráticamente, además es casi que un delito a la fe pública, y luego se le está diciendo también de manera implícita al ciudadano, al elector, que no espere que surjan de entre los candidatos conocidos alguien que pueda competir con los dos que van primero, si es que la distancia es supremamente grande. Cuando tiene un tercero que acumula estadísticamente una intención de voto que puede competir durante el proceso electoral, las cosas empiezan a cambiar. Pero aquí una de las acciones que se tomó es que justamente a ese tercero en la contienda se lo eliminó. Estoy hablando de la candidatura de Antopic. Entiendo, doctor. ¿Usted cómo cree que se va a trasladar la votación del electorado al legislativo? Porque, bueno, ya no se pueden hablar de sondeos ni de encuestas, pero había una concatenación aparente entre la votación de los candidatos presidenciales con sus fuerzas en el legislativo. Suele variar el día de las elecciones. No es extraño que haya legisladores o bloques legislativos que han concentrado mayor votación que el candidato a la presidencia. Ha ocurrido en más de una oportunidad porque depende mucho de la acción de los candidatos al legislativo en territorio. Depende muchísimo del modo en que la campaña de comunicación en territorio y sobre todo ahora en redes sociales se haya manejado, si es que es adecuada, ¿no? Si se han tocado temas que son fundamentales y sobre los cuales evidentemente ello no ha ocurrido. Por ejemplo, el tema de la inexistencia de un sistema que garantice la calidad de la inversión público-privada. Se les dice a los ciudadanos a través de los candidatos que van a atraer inversiones, pero no se les dice cómo van a garantizar que esas elecciones no estén ancladas a la corrupción y a la impunidad, que no sean inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen graves daños en el medio ambiente, que no paguen utilidades o regalías al Estado ecuatoriano. Es decir, son temas que a la ciudadanía le han preocupado muchísimo porque se han generado crisis como la última en el sector energético, que es uno de los sectores estratégicos, o en el sector de la extracción minera, donde compiten legalmente empresas chinas con la extracción minera ilegal en la provincia del Napo, ¿no? La última noticia que tenemos aquí en el Ecuador es que solamente 56 actores en medio de ese proceso han exportado más de 1.300 millones de dólares a través precisamente de sus actividades de extracción minera. Uno de ellos incluso es un lustrabotas, uno de los que mayor capital ha acumulado. La gente entiende que alrededor de estos temas que giran alrededor de estos sectores estratégicos, incluido el de telecomunicaciones, entre otros, hay cientos de miles de millones de dólares en juego y que si se utilizaran de manera transparente, los ciudadanos ecuatorianos no estarían en este momento atravesando esas condiciones de desempleo o de empleo inadecuado. No habría un nivel de pobreza que no ha decrecido, que sigue siendo un problema estructural que durante varias décadas no ha podido ser controlado porque esos recursos del petróleo, de la minería, del comercio con recursos tan delicados como los que tenemos aquí en el Ecuador, sin
un sistema que precautele la soberanía de esos recursos para bien del país, ha hecho que todo ese dinero se vaya a un puñado de personas que se han enriquecido a través de la falta de aplicación de ese sistema. Esos temas no se trataron en la campaña o en la reforma que la gente necesita del Código de la Democracia. Se les ha dicho a los ciudadanos, vamos a disminuir el número de legisladores. ¿Y cómo van a garantizar que ese número de legisladores tengan la calidad que se requiere para cumplir con su misión? O sea, no se trata de tener más o menos legisladores, se trata de reformar el Código de la Democracia para que se garantice, se exija, se supervise que quienes pretenden dirigir el legislativo, ser partes del legislativo y asumir cargos tan delicados de la administración pública, tengan las competencias necesarias para hacerlo. Y no como ha ocurrido ahora, que incluso más de 230 de los aspirantes a la legislatura tienen problemas o han tenido problemas penales. Esto ha sido divulgado últimamente por periodismo de investigación, en el cual participaron aproximadamente 30 medios del país. Es inaudito que nosotros, los ecuatorianos, pensemos que podemos votar en plancha por gente que no conocemos, y cuando salta esta noticia nos enteramos de que muchos de los que no encabezan las listas, sino que son suplentes o están en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, han tenido problemas graves con la justicia, no han declarado sus impuestos, no han expresado cómo se han cambiado su capital económico declarado, y que ha crecido de una manera monumental en muy poco tiempo. No tienen respuestas para eso, y lo que estamos mirando es que hay una política que está anclada a un sistema de corrupción sobre el cual los ecuatorianos en conjunto están pagando las consecuencias. Y es penoso que los ecuatorianos, bueno, de dineros públicos, se financien las campañas de estos candidatos con presuntos procesos. Doctor, sí. ¿No iba a emitir un comentario al respecto? Sí, le iba a decir, si miramos el tema de los recursos, en la primera vuelta se autorizó el gasto de aproximadamente 100 millones de dólares para la campaña electoral. Pero si usted contrasta lo que el país va a perder al entregar a dedo, es decir, sin licitación pública internacional, el campo Sacha, el país va a perder 1.000 millones de dólares, porque al consorcio que se formó para que el campo Sacha sea entregado a este consorcio, está en medio de una circunstancia en la que esos recursos bien podrían haberse redirigido a potenciar la infraestructura nacional en el sector hidrocarburífero, y tener un sistema de transparencia sobre lo que se puede explotar, sobre lo que se puede refinar, sobre lo que se puede exportar. Pero todo esto ha estado sometido, y acabo de poner solamente ese ejemplo, a un sistema delincuencial en el que la política se financia, sí, con recursos del Estado, pero lo hacen para cumplir sus propósitos particulares en muchos casos. Son propósitos particulares que están conectados con actos ilícitos, con contratos y con favores que desde el legislativo condicionan la acción del Poder Ejecutivo, que si no tiene una mayoría absoluta en la Asamblea o anteriormente en el Congreso, tiene que negociar con las fuerzas políticas. Entonces, lo que vamos a tener ahora muy seguramente es algo similar a lo que va a tratar de cambiarse, solamente va a renovarse. Es decir, un bloque fuerte de Alianza de la Revolución Ciudadana, un bloque fuerte de ADN y un bloque fuerte del Partido Social Cristiano, porque las campañas en territorio que hacen esos candidatos son más intensas y son más limitadas geográficamente que lo que le corresponde hacer a un candidato a la presidencia, que tiene que estar por todo el país, recorriendo todo el país, hablando con muchos públicos diversos, etcétera, etcétera. Por eso es que eventualmente no se tramita de la misma manera
el anclaje de votos que tiene un binomio ganador en los candidatos a la Asamblea. A veces sí ocurre, pero muchas veces también hay excepciones. Doctor, a propósito de eso, que usted decía que van a haber solo 3 bloques, sus previsiones son de que solo van a haber 3 bloques fuertes en el legislativo. Sí, y luego vamos a tener todos estos bloques de los 14 candidatos a la presidencia que sabían que no tenían opción de ganar la presidencia, y la única intención era de tener legisladores, porque se sabe que desde el legislativo, utilicemos un término amable, se acuerdan, se generan acuerdos, se negocian proyectos para que sean votados afirmativamente por el Poder Legislativo. Entonces, tener a veces un legislador es importantísimo en estos grupos que se dicen independientes y que forman otros grupos, otros bloques que fragmentan el legislativo, y estamos ante un proceso donde permanentemente el Ejecutivo tiene que enfrentar mayorías móviles con las que tiene que transar, con las que tiene que negociar, porque de lo contrario la gobernabilidad se la dificulta. El gobierno ha dicho que va a emprender una reforma profunda de la Constitución. Incluso se señaló que iban a demoler la Constitución del 2008 y reemplazarla por otra. A ver, aquí hay que tener eso muy en cuenta todos los ecuatorianos, porque primero tendríamos la Constitución número 21. Somos el tercer país de América Latina que más constituciones tiene, después de República Dominicana y me parece que de Honduras. Pero somos el tercer país que más constituciones tiene. Venezuela también es uno de estos países. Y eso no está hablando de una democracia saludable. Lo que está evidenciando es que las constituciones se procesan y se realizan como un traje a medida del grupo de poder o del grupo político más fuerte en ese momento. Entonces, hay que ver cómo se va a proceder si es que se hace esa reforma, porque para hacer una reforma constitucional también hay un proceso legal, y que debería, si es que técnicamente se piensa de una manera estratégica para quien haya ganado las elecciones, tener lugar en los primeros 3 meses del año, porque si el tiempo sigue corriendo para quien gane las elecciones, con un país que está sumido en la inseguridad, en el desempleo, en la falta de liquidez económica, que está sobreendeudado con organismos multilaterales, que por eso está rifando aparentemente los sectores estratégicos del país, va a ser muy difícil gobernar. Necesita una cohesión social y necesita, además de esa cohesión social, tener unas fuerzas armadas, una policía que esté totalmente fija en lo que le corresponde, no en la política, no en el gobierno de turno, sino en garantizar que se cumpla con la Constitución, porque cuando eso no ocurre, las disidencias, las oposiciones, la falta de trabajo, la falta de salud, todos estos factores se conectan en un momento, tarde o temprano se conectan, y tenemos situaciones como las que ya hemos vivido en el 2019 y en el 2022. Doctor, justamente hablando de gobernabilidad, da la impresión de que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo del próximo periodo va a ser compleja, porque por el método de asignación de escaños parece que ninguna fuerza va a tener capacidad de gobernar. En ese sentido, ¿cómo usted ve el método de asignación de escaños actual, que si no me equivoco es el de Hunt, que se cambió por el Webster? ¿Cree que se debería volver a este método que en su momento sí generaba más mayorías consolidadas? Al igual que las reformas constitucionales, que son trajes a medida del poder político de turno, que tiene intereses particulares, no piensa en los intereses de los ciudadanos, sino los intereses de su grupo económico, de los intereses de quienes lo han catapultado y han fortalecido su candidatura al punto que pueda llegar a gobernar un país. El tema de los modelos o de los sistemas de asignación de escaños genera la misma lógica. Siempre entran a debate y se cambian en virtud de cuál es la capacidad de posicionarse, o si ya está una fuerza política que tiene mayor anclaje en las provincias, en las regiones,
y le interesa que ese modelo de asignación de escaños sea el que le permita tener una mayoría de gente afiliada o de gente que gira alrededor de esa fuerza política. Cuando eso no ocurre, tenemos aquellos que claman por cambiar el sistema porque se está limitando la participación de las minorías y eso se hace a través también de grupos de presión que luego cambian de modelo. Y esta es una situación que también debería ser revisada en conjunto con la reforma que está pidiendo a gritos del Código de la Democracia aquí en el país. Doctor, le quería preguntar también sobre la coyuntura actual, en especial sobre el accionar del presidente Noboa, que a mi gusto es curioso, sobre los aranceles que ha impuesto a exportaciones de México y también sobre la posibilidad, bueno, el accionar, mejor dicho, de militarizar la frontera en víspera a estas elecciones. ¿Cree que esto es para desviar la atención de, por ejemplo, la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos cuando encargaba la presidencia del presidente Noboa? ¿Cree que es una maniobra electoral? ¿Cómo lo ve usted? Sí, son dos cosas. Este es un gobierno cuyo estilo de gestión política y de comunicación ha sido sembrar distractores permanentemente, es decir, generar un escándalo para tapar otro. Y si no es un escándalo en términos de la negatividad que contiene, es algo que llame muchísimo la atención para que se viralice a través de redes sociales, porque es divertido, porque es interesante, porque es novedoso y evidentemente influenciar de alguna manera para que los temas que son importantes y que la ciudadanía los conoce, los vive, los sufre, no tengan la respuesta que se requiere, no tengan la decisión que se requiere. Y el segundo factor es porque este gobierno es aliado de Estados Unidos y es aliado actualmente del nuevo presidente de los Estados Unidos. Aquí tenemos que estar muy atentos los ecuatorianos sobre las implicaciones que la política estadounidense, la política migratoria estadounidense va a tener sobre nuestro país, porque este tema de los aranceles en países como Brasil, como México, como Colombia, tiene una historia distinta a la que tiene el Ecuador. Sí, nuestro principal socio comercial siempre ha sido Estados Unidos, ahora compite con la China, pero nosotros no tenemos la capacidad de exportación de tantos productos y de sostener una economía, porque además nuestra economía se basa en el dólar y el dólar no es nuestra moneda. Entonces, no es curioso, sino que es parte de esta alianza que tiene a rajatabla y que mantiene a rajatabla el gobierno actual, no solo con los Estados Unidos, sino también incluso con otro tema, con uno de los aliados de los Estados Unidos, que es el Estado de Israel. A los ecuatorianos nadie nos consultó, no sé si se consultó con el Consejo de Seguridad del Estado o con las Fuerzas Armadas, con alguien. Eso debería haberse tratado también en la Asamblea. Si es la razón por la cual nos metieron al Ecuador en un conflicto bélico que tiene una implicación geopolítica mundial, aliados de uno de los dos estados en la guerra, en el conflicto. O sea, de cuando acá nosotros hemos sido y debemos haber sido siempre aliados de Israel. Para hacer eso, existen normas, existen razones de peso que puedan explicarlo y no solamente la decisión autónoma, la voluntad de un gobierno o de un mandatario para tomar ese tipo de decisiones. Ahora, el impacto sobre esta lucha, esta tensión económica entre el gobierno de Estados Unidos y gobiernos de países mucho más fuertes como México, insisto, como la misma Colombia, va a impactar en toda la región. Así que meterse en ese escenario para que el presidente Trump le regrese a ver al presidente en funciones acá, es muy riesgoso, pero están cumpliendo su tarea con un gobierno que les ha dado recursos para contener la inseguridad, que no ha logrado ser contenida, recursos e infraestructura y capacitación para enfrentar al crimen organizado que los propios Estados Unidos no han podido controlar dentro de sus fronteras, que Colombia no ha podido superar desde
que esto empezó en la década de los 80, que México no ha podido superarlo cuando empezó esto en la década de los 90. Es decir, es un manejo muy alegre, muy irresponsable, diría yo, de la diplomacia ecuatoriana anclada a la necesidad de que vengan esas inversiones, esos préstamos con los multilaterales en condiciones que son muy negativas para el país, porque sabemos cuáles son los niveles de los intereses que paga el Ecuador con los multilaterales. Sabemos que si se endeuda con China, esos intereses son supremamente más altos, pero este país no tiene un flujo financiero que le permita enfrentar ese problema. Y esa inversión facilitada hacia los sectores estratégicos, por ejemplo, con Canadá, al que le han habilitado las puertas para una inversión de 4.500 millones de dólares en extracción minera, se declaran reservados. Los detalles de ese acuerdo se declaran reservados durante 2 años. Es lo mismo que hizo un gobierno anterior cuando declaró reservados los términos del endeudamiento con la China. Y es lo mismo que hizo el gobierno del expresidente Lazo cuando declaró reservados los términos del acuerdo comercial que se firmó vía telemática con el gobierno chino. Es decir, parecemos un país de pordioseros, un país cuyos gobiernos, cuyas élites están dispuestas a que venga de cualquier manera, cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de préstamo, y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos a los que les suben los impuestos, no hay, a los que no les prestan servicios públicos adecuados, donde no hay medicinas en los hospitales, donde no hay médicos en los hospitales, donde no hay infraestructura, donde los jóvenes no pueden estudiar su carrera, no pueden ingresar a las universidades, donde tenemos una migración que ya ha superado lo que ocurrió con la crisis bancaria en el siglo pasado. Es decir, tenemos un país sin rumbo, un país que solamente se mueve a través de la polarización entre si no eres correísta, eres enemigo del país, eres cómplice de la delincuencia, lo cual es una infamia, es una acusación miserable que envilece a quienes lo repiten de manera absurda, por no utilizar otro término, como pericos, sin profundizar en la gravedad de lo que están diciendo, porque hay millones de ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos, que no forman parte de ningún circuito ni de ningún sistema de delincuencia organizada y peor transnacional. Pero a esos ciudadanos se les incrementan los impuestos, a esos ciudadanos no se les cubre con lo que se requiere en la atención del frente social, y tenemos el país que acabo de mencionar, gobernado por gente que realmente tiene aparentemente intereses que no son los intereses de las mayorías de este país. Doctor, para ir cerrando con la entrevista, me gustaría tocar dos temas. En primer lugar, ¿cuál cree usted que va a ser el impacto de la política exterior en estas elecciones? Por ejemplo, me refiero a Daniel Noboa y su posición cercana al gobierno de Estados Unidos, no condenando, por ejemplo, las deportaciones masivas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y cómo han tratado a los migrantes que han regresado a sus países. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, quizás más con el tema de Venezuela, que la Revolución Ciudadana es incapaz de condenar a una dictadura. ¿Cómo ve usted ese impacto en estas elecciones? Creo que a las dos candidaturas les impacta o tiene implicaciones de manera diferente. En el caso de Venezuela, es un tema que se ha sostenido por parte de la agrupación política que usted menciona, de la Revolución Ciudadana, antes Alianza País, que tiene conexiones y formulaciones desde la ideología, desde una posición de soberanía, de haber generado una constitución en la que para intervenir en sectores estratégicos tenía que pasarse por la consulta previa de los ciudadanos en esas zonas, para haber puesto de manifiesto y mediante la norma constitucional el derecho a la resistencia. Es decir, en ese tema que gira alrededor de la Revolución Ciudadana y su no condena al régimen de Maduro, lo que ocurre es que hay coincidencias ideológicas
Y también había conexiones económicas, porque no nos olvidemos que en el gobierno de Chávez hubo un intento, un acercamiento de que nosotros exportemos nuestro petróleo a un sector de Venezuela, siendo un país que es supremamente más poderoso en términos de la explotación y exportación de petróleo, pero eso formaba parte de ese acuerdo entre estas dos tendencias. En el caso del presidente Noboa y Estados Unidos hay una coincidencia en la que lo que hay que generar, lo que hay que establecer es la reducción del Estado, lo que implica más desempleo, es medidas sumamente fuertes en la economía, en el manejo de la economía, para poder equilibrar la caja fiscal y luego de ese proceso que suele tomar 2 años por lo menos, empezar a tener la suficiencia económica para invertir, porque en estos años tenemos cero inversión pública. Pero el tema de los migrantes es muy sensible y es una situación en la cual la solidaridad de las personas que están siendo deportadas con otros migrantes de otros países puede también ponerse de manifiesto el día de las elecciones. Yo no tengo al momento una investigación que pueda certificar cuánto podría potencialmente afectar a ambas fuerzas políticas, cada uno de estos anexos a las políticas de otros países. Pero es muy probable que en ciertos sectores pueda generar un cambio en la decisión o el afianzamiento de una decisión que antes estaba en duda, ¿no? Sobre por quién votar entre los dos candidatos. Ese es un tema que no se expresa de una manera masiva, no es en bloque, no son todos los migrantes lo que piensan lo mismo, pero efectivamente hay que considerar que ello puede también ser parte de la decisión que el día domingo se ponga de manifiesto. Doctor Gustavo Ich, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias por todo este tiempo, muchísimas gracias a la audiencia, al periódico, a todo el estado técnico que nos ha permitido dialogar con ustedes y a través de ustedes con toda la ciudadanía. Gracias, doctor. Un saludo cordial. Igualmente. Y con ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar atentos en esta entrevista. Les reiteramos nuestra invitación para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y para que estén al tanto de nuestras ediciones digitales e impresas. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes y nos estaremos viendo en la misma hora y en el mismo canal para forjar el destino político de Chimborazo y el país. Buenas noches.